Bueno, amigos y amigas de mi amigo Freud, volvemos en este vídeo al rinconcito de psicopatología. La referencia bibliográfica hoy es propuestas para un enfoque transdiagnóstico de los trastornos mentales y del comportamiento. Evidencia, utilidad y limitaciones. Artículo de Belloc en Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, volumen 17, número 3. Es un artículo de unas 15 páginas. Añadimos el manual de psicopatología, el volumen primero de la edición revisada, publicada por McGraw-Hill, manual de Belloc, Sandini Ramos. Y ahora ya entramos directamente en materia. Habíamos visto al final del vídeo anterior habíamos mencionado a un alumno de Wundt, profesor en Wurzburgo. Se trataba de Kilp. Alrededor del cual creció el movimiento, caracterizado por el uso de técnicas introspectivas radicales para el estudio de los procesos mentales superiores. Los puntos de vista de los psicólogos de Wurzburgo evolucionaron rápida y prontamente, decíamos, desde el fenomenismo de Mach hacia la fenomenología de Brentano y Husserl. Hablábamos de que la principal diferencia entre ambas doctrinas era que en el fenomenismo de Mach se trataba solo del análisis de la experiencia en sensaciones. Mientras que la fenomenología ponía de nuevo a la vista la abolición o intencionalidad, incluyéndose, pues, el análisis del propósito como parte importante del acto introspectivo. En 1905, llama formalmente
al movimiento de Würzburgo, movimiento de la introspección sistemática. El introspeccionismo de Titchener, por el contrario, siempre permaneció más cerca del fenomenismo de Mach, pero en ambos casos hubo un alejamiento de las técnicas objetivas experimentales. Los métodos y resultados de los würzburgueses en torno al pensamiento sin imágenes se refinaron a lo largo de los años y fueron verificados de modo independiente en París por Binet en sus estudios sobre el pensamiento infantil y en Nueva York por Woodworth. Otra de las aportaciones de esta escuela se centra en la idea de disposición mental como algo que dirige el pensamiento y el procesamiento de la información. Shackle, en 1962, retomará este concepto en el estudio experimental de la atención en personas con esquizofrenia, asunto al cual prestaremos mayor atención cuando abordemos la psicopatología de la atención. La de la atención en personas con esquizofrenia, queremos decir. En cuanto al siglo XX, se caracteriza por una explosión de áreas de estudio, modelos, escuelas, técnicas, etc. dentro de la psicopatología. Así nos lo expresa Dick Heffer en 1984. Las escuelas psicoanalíticas tienen un espectacular desarrollo durante las 3 primeras décadas del siglo pasado. Desde esta orientación, la conducta desviada se entiende no desde la patología anatómica, sino desde la historia del individuo. Freud, nuestro amigo, otorgó más énfasis a la historia del enfermo que a la historia de la enfermedad. Pensamiento concurrente con la filosofía del doctor Marañón. Rompió también con la tendencia manicomial a la hora de tratar a los pacientes, al desplazar el foco de la intervención a una relación individual médico-paciente. Hasta los años 50 será la orientación predominante en la psicología y en la psiquiatría, manteniendo hoy en día
una enorme importancia. Disculpáis. Las escuelas fenomenológicas surgen en abierta oposición al psicoanálisis. Jaspers y la escuela de Heidelberg Maya Gross, Schneider, Bumke son los principales representantes de este enfoque. Aunque su influencia en el ámbito psicológico ha sido escasa, en la psiquiatría su influencia ha sido mucho más importante. Para los fenomenólogos, la esencia de la existencia es algo que, en último término, no es apresable por el observador. El método fenomenológico tendría como objetivo el descubrir la cosa en sí. Objetivar la realidad en su sentido más profundo, podríamos decir. Jaspers hizo una fuerte apuesta por la fundamentación psicológica de la psicopatología. Para el autor, nuestra tarea científica, la cita es textual, única, nuestra tarea científica única no es una construcción sistemática imitada de la neurológica con la permanente visión del cerebro, sino un desarrollo de los puntos de vista para la investigación, de las cuestiones y problemas, de los conceptos y relaciones, desde los fenómenos psicopatológicos mismos. Por tanto, recordamos, nuestra tarea científica única no es una construcción sistemática e imitada de la neurológica, con la permanente visión del cerebro. El objeto de la psicopatología es el acontecer psíquico realmente consciente. Y para su estudio necesita de la psicología como la fisiopatología necesita de la fisiología. Una pregunta sobre el particular apareció en el examen PIR de 2004, concretamente hablamos
Nos referimos a la número 187. Al igual que es difícil distinguir con criterio claro algo patológico de algo fisiológico, en psicopatología el concepto de enfermedad resulta escurridizo. No es unitario y esto permite trabajar con los mismos conceptos fundamentales tanto en psicología como en psicopatología. El conocimiento del hombre enfermo lo obtenía Jaspers de tres formas distintas y complementarias. La psicopatología general, que estudia los hechos individuales de la vida psíquica. La psicopatología comprensiva, que estudia el espíritu, y la psicopatología explicativa, que estudia la conciencia en general. Anteponer la psicopatología comprensiva a la explicativa le lleva a primar la comprensión como método idóneo para estudiar la vida psíquica, relegando la explicación al mundo de lo físico. La psicopatología es capaz de comprender ciertos fenómenos psicopatológicos desde la estructura psíquica completa de la personalidad, es decir, desde su desarrollo unitario, nos dice Jaspers. Pero otros se le presentan como absolutamente refractarios a este método y deben ser considerados incomprensibles. A los primeros, Jaspers los llama desarrollos, a los segundos procesos. Los procesos son sólo explicables. De ahí que sea inútil buscar motivos biográficos. Solo podemos conocer sus causas somáticas o psíquicas. Jaspers y la escuela de Heidelberg tuvieron escaso impacto en la psicología patológica de la época, y su influencia se inserta más en la psiquiatría de la época. No será hasta el auge del estudio de los procesos psíquicos, desde la actual psicología, cuando se empiece a recuperar su influencia. El máximo continuador de la obra de Jaspers es Kurt Schneider. Otorgó un papel central al diagnóstico que concebía como atender al cómo, la forma, y no al qué, el tema o contenido. Especial difusión han tenido sus trabajos sobre los síntomas de primer y segundo rango en la esquizofrenia. La fenomenología supuso para algunos autores el anclaje en un descriptivismo vacío, acientífico y subjetivista, que dificultó el desarrollo científico de la psicopatología.
nos ilustra Vázquez en su obra de 1990. El descubrimiento de los psicofármacos tuvo un impacto enorme en la transformación de la asistencia psiquiátrica, que duda cabe. El descubrimiento casual de la clorpromacina por Deniker, Laborie y Deley en 1953 abrió un campo crucial en el tratamiento de la esquizofrenia por su capacidad de reducción de la sintomatología psicótica positiva. Era el primer fármaco eficaz en reducir la sintomatología psicótica. Recordemos, clorpromacina. Insistimos, cuyo descubrimiento fue casual. Deniker, Laborie y Deley. Este hallazgo, el de la clorpromacina, jugó un papel esencial en la promoción de la desinstitucionalización psiquiátrica de los años 70 y supone el inicio de una orientación marcadamente biologicista. Disculpáis. Estaba baja la batería de mi dispositivo. Insistimos, desinstitucionalización psiquiátrica de los años 70. Al comenzar a disponer de un arsenal terapéutico, el interés se desplaza hacia la clasificación y la descripción de las enfermedades mentales. Dentro del esquema médico tradicional, se supone que el diagnóstico conlleva un tratamiento específico y de aquí proviene el renovado énfasis por los esquemas clasificatorios en nuestra época. Es aquí donde despegan las clasificaciones psiquiátricas DSM y CIE que hoy conocemos. El empleo de criterios diagnósticos más o menos precisos para formular categorías diagnósticas ha permitido el auge de la epidemiología psiquiátrica, abriendo la posibilidad de indagar más objetivamente las tasas reales de psicopatología en la población general. Epidemiología psiquiátrica. Recordad este término. El estudio de la psicopatología desde la psicología ha sufrido los mismos vaivenes que la psicología desde su arranque con Wundt. Así, los paradigmas predominantes de cada época han modelado la investigación psicopatológica de cada momento y esto
Lo veremos en los vídeos sucesivos sobre psicopatología. A la influencia de la terapia de conducta durante buena parte del siglo XX, en los comienzos del XXI, hay que destacar la convergencia entre la psicología cognitiva y las neurociencias como uno de los escenarios en los que la psicopatología tiene un futuro más prometedor. Bueno, vamos, si me lo permitís, que creo que sí, ¿verdad? Vamos a hacer un breve esquema sobre los contenidos hasta ahora tratados en los varios vídeos de psicopatología que hemos subido al canal. Recordamos que en Grecia hablamos de la tradición hipocrática. Hablamos de la concepción demonológica imperante en un primer momento, hasta que llega Hipócrates, en cuya existencia fijamos el origen de la medicina occidental como conocimiento inductivo. Hipócrates habla de las conductas desviadas considerándolas semejantes a la enfermedad física. Que encuentran causa en una alteración anatómica. Recordemos los 4 humores o fluidos básicos en equilibrio que cuando no lo están dan lugar a las llamadas discrasias. Recordamos que estamos ante una medicina axiomática que parte de axiomas enunciados no válidos, al contrastarlos con la realidad empírica. En cuanto a Roma, encontramos la tradición galénica. El periodo romano no aportó grandes novedades, como sabemos, si bien en el derecho romano aparece la figura del enajenado, que es una atenuante de la pena, del castigo jurídico. Galeno coordinó todo el conocimiento médico acumulado, así como formuló una teoría sobre los temperamentos que está en el origen de los planteamientos biotipológicos sobre las diferencias individuales y la personalidad. En la Edad Media distinguimos entre el mundo árabe y Occidente. En el mundo árabe encontramos como personaje principal Avicena. El loco, en el mundo musulmán, ha sido elegido por Mahoma para decir la verdad.
Bueno, es Mahoma el que afirma esto, pero no es Mahoma el que elige al loco, sino Dios, ¿verdad? Alá. En el mundo árabe se postula el trato humanitario a través de la creación de centros dedicados al cuidado de los locos, de los llamados así en la época, claro está. En el mundo occidental, cristiano, persiste la concepción demonológica. Distinguimos dos hitos en la etapa medieval. Cuando comienzan a fundarse los centros hospitalarios y la persecución a ultranza de la brujería. Recordamos los fenómenos de locura colectiva, como el baile de San Vito o el tarantismo. El Renacimiento, ya en el siglo XVI, continúa con la persecución de la brujería. Se trata de una época de transición donde también hay enfoques basados en la comprensión y la empatía de las conductas anormales, el objeto de estudio de la psicopatología. En 1409, el padre Joffre, que vive entre 1350 y 1417, inaugura en Valencia la Casa de Orates. Llegamos a la Ilustración, siglos XVII y XVIII, momento en el que se produce el comienzo de la medicina moderna menos axiomática. Aparece la teoría del animalismo. En el siglo XVII se produce un afianzamiento intermitente de la locura como enfermedad. En el siglo XVIII encontramos a Pinel y el tratamiento moral. Entre finales del XVIII e inicios del XIX encontramos la fisionomía y el mesmerismo. O aparecen estas corrientes de pensamiento. Ya en el siglo XIX se produce un refinamiento y se avanza en la claridad conceptual en el campo de la psicopatología. Un refinamiento, lógicamente, de conceptos. En el siglo XIX avanza o se da un marcado organicismo como origen de la conducta anormal o hipotético origen. Aparece un notable interés en las clasificaciones. Aquí destacamos a Kraepelin y Bleuler. En el siglo XIX es el siglo de Wundt, que realiza aportaciones desde la psicología experimental. Es el siglo, a finales, en que aparecen los principios de psicología de William James, de la reflexología soviética y de la escuela de Wurzburgo, así como de otras tareas alternativas, citando aquí a Charcot, a Janet y Freud.
El siglo XX es el siglo de la explosión de escuelas, según Dick Heffer, es el siglo del psicoanálisis, orientación predominante hasta los años 50, de la fenomenología de Jaspers, el objeto de la psicopatología es el acontecer psíquico realmente consciente. Esto es una afirmación de Jaspers. Que hace, recordamos, una fuerte apuesta por la fundamentación psicológica de la psicopatología. La cosa en sí también había que descubrir la cosa en sí, objetivar la realidad en su sentido más profundo. Es la esencia del método fenomenológico. En 1953, Denica, Laborie y Deley inauguran la época de los psicofármacos con el descubrimiento casual de la clorpromacina. Se produce la desinstitucionalización psiquiátrica en los años 70 a partir de este hallazgo farmacológico. Recordemos que la clorpromacina reducía la sintomatología psicótica positiva. En la esquizofrenia, claro está. En el siglo XX hablamos del modelo biopsicosocial y aquí cobran sentido los DSM y las CIE. En España, la Ley General de Sanidad se promulga en 1986. Con ella llega la inclusión de las unidades de ingresos psiquiátricas en el Hospital General, ya no están aisladas. Es el siglo XX, de la terapia de conducta, de la psicología cognitiva y de las neurociencias. Se produce la convergencia entre estas líneas terapéuticas, así como la integración y el transdiagnóstico.
En el siglo XXI se produce el regreso a los síntomas frente a los sistemas clasificatorios como punto de enfoque. El DSM-5 de 2013 es un modelo mixto categorial dimensional. La CIE 11 de 2019 converge con el DSM-5. Ya en nuestro siglo cobran fuerza los modelos transdiagnósticos y las clasificaciones dimensionales en psicopatología. Y creo que hasta aquí este esquema de los contenidos referidos hasta ahora. Sí, creo que es suficiente. Efectivamente es suficiente. Ponemos aquí punto final a este vídeo de la serie de psicopatología. Os agradezco infinitamente vuestra atención y vuestro compromiso con mi amigo Freud. Os animo a suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y a dar me gusta a los vídeos subidos a este canal que consideréis de vuestro agrado, ya sea por resultar a vuestro juicio útiles, interesantes o valiosos desde algún punto de vista. Y bueno, nada más. Solamente me permito recordaros que he ampliado el plazo de admisión de alumnos para el curso 22-23, alumnos, insisto, entre quinto de primaria y segundo de bachillerato, hasta el próximo día 15 de octubre. El plazo, en principio, concluía el último día del mes de septiembre, pero he pensado he reflexionado sobre la conveniencia de admitir 1 o 2 alumnos más. Ese será el número de alumnos que pueda admitir en esta quincena inicial del mes de octubre, para lo cual he ampliado el plazo oportunamente. Insisto, los alumnos admitidos recibirán por mi parte clases de apoyo, refuerzo escolar, con el valor añadido, diferencial, de programas de tutorización integral para la mejora del rendimiento académico, unos programas que tendrán carácter de programas individualizados, absolutamente personalizados. Otro valor de estas clases, valor diferencial, es el de atender a las dificultades de aprendizaje, tanto específicas como genéricas, que puedan presentar los alumnos admitidos para estas clases. Y por último, la atención igualmente específica y especializada de los alumnos, alumnas que presenten altas capacidades o superdotación intelectual. En este último caso se atenderán los rasgos de hipersensibilidad y sobreexcitabilidad que acompañan a
a la superdotación como rasgo de inteligencia. Y creo haberlo dicho todo. Ahora sí, me despido de vosotros. Hasta el próximo vídeo, que llegará muy pronto. Gracias por estar ahí siempre. Os recuerdo, ya sabéis que me gusta hacerlo al final de cada uno de los vídeos, que mi amigo Freud, que ahora también es vuestro, por lo tanto nuestro amigo Freud, está siempre encantado de contar con vuestra presencia, con vuestra compañía, con vuestro aliento, con vuestro interés por su trabajo. Gracias por apoyar con vuestra atención a los contenidos del canal este proyecto tan ilusionante, tanto en lo personal como en lo profesional. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto.